¿Qué tal? Soy Samuel Palma y este es el examen de analógica de la cuarta unidad, y la primera serie consiste en un contador de 3 bits con flip-flop tipo D transistorizado con la tecnología TTL. Aquí está la simulación, como podemos ver con TTL, que son lógica transistor, se ve demasiado grande. Aquí tenemos los flip-flop tipo D que están hechos con compuertas NAND, y las compuertas NAND las tenemos calculadas. Aquí tenemos la NAND con los flip-flop, y tenemos nuestro archivo de MATCAD en donde tenemos todos los cálculos de nuestras matrices en la etapa de entrada y en la etapa intermedia, etapa de salida del totem pole. Aquí tenemos todos los datos en donde la IC-SAT es 3.5 miliamperios, BCC5 y la beta 200. Y aquí estamos calculando la RC, que es correspondiente a la etapa de salida de la compuerta. La etapa de salida vendría siendo esta parte de aquí, que es esta resistencia, la RC. Entonces las compuertas constan con 3 partes: la etapa de salida, que son estos 2 transistores con esta resistencia en el colector. Tenemos la etapa intermedia, que empieza con esta resistencia a la base de este transistor y termina hasta este transistor con este valor de esta resistencia en su colector y en su emisor. Esta es la etapa de intermedia, y la etapa de entrada es esta parte, es únicamente esta parte, sin contar la resistencia que está en la base anterior de la etapa intermedia. Y aquí están los cálculos con las matrices características de cada uno para poder calcular así las resistencias. Primero, aquí podemos ver que tenemos RC, RE, RB1, RB2 correspondientes a la etapa intermedia de la compuerta NAND. En ello estamos utilizando la IC-SAT, el IC-Q1, que es la corriente en el colector, el voltaje entre base y emisor del colector, que siempre es 0.7. esto depende del tipo de transistor que estamos utilizando, si es de silicio germanio. En este caso, como estamos utilizando un transistor de silicio, es 0.7, en caso de utilizar un transistor de germanio es 0.3. En el VRE, que es el voltaje de la resistencia en el emisor del transistor, viene siendo 1 voltio. El E son 5 voltios, y el voltaje entre el colector y el emisor viene siendo 0.5. Y aquí tenemos también la matriz para calcular la parte de entrada, la etapa de entrada de la compuerta NAND. Así que vamos a echarle a andar para ver cómo es que funciona este contador con flip-flop tipo D. Y aquí tenemos nuestros LEDs. Vamos a darle play. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y empiezo otra vez de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es correspondiente a la primera serie, que es un contador de 3 bits con flip-flop tipo D con NAND, utilizando la tecnología TTL, que es la tecnología transistor. Vamos a pasar a la segunda serie. Y en la segunda serie estamos demostrando 2 identidades, y en una tenemos A más A por B, A negado por B, y tenemos otra donde es A más B, y vamos a corroborar de que si son iguales las dos. Entonces vamos a darle play. Tenemos que en 00 es 0, explicarnos un poquito más. En 1 es 1 y 1, las dos compuertas al mismo tiempo están mostrando tautología. En 1, 0 las dos se encienden mostrando tautología, y en 1, 1 da 1.
Si damos cuenta, en caso de un AND OR, solo sí va a estar encendido si las dos, cualquiera de las dos literales está encendida, ya por ser una suma. Y también nos damos cuenta de que en esta parte, primero multiplicando A negado por B y luego sumándole A, tenemos el mismo efecto con una tautología. ¿Por qué tenemos esta X por aquí? Porque esta nos va a demostrar de que en todo tiempo las dos compuertas siempre van a valer lo mismo. Por eso, si nos damos cuenta, en todo momento siempre está encendida. ¿Por qué? Porque las dos al mismo tiempo están mostrando los mismos valores, y esta compuerta XNOR nos está mostrando la tautología que hay entre las dos compuertas. Como vamos a repetir otra vez, en 0, 0, 0 las dos compuertas, en 0, 1, 1 las dos compuertas, porque estamos sumando, en 1, 0, 1 y sigue mostrándose el 1, y en 1, 1, 1. Y tenemos aquí su matriz, que vendría siendo la de la AND de 25 miliamperios, que como la NAND vendría siendo los mismos cálculos. Lo único que cambia es que en el VO del voltaje de salida de la etapa de entrada se le resta dos veces el voltaje entre la base, entre el colector y el emisor, que vendría siendo BCE. Y como podemos ver, aquí tenemos que son de 25 miliamperios y la beta de 180 con BCC de 5, y tenemos los valores correspondientes a cada una de las matrices de la etapa de entrada, etapa de salida y de etapa intermedia. Ahí también tenemos la NOT de 25 miliamperios porque estamos negando la operación, y en ello solo también aplicaríamos la etapa intermedia y la etapa de salida, y son los mismos valores de las resistencias tanto en la AND, OR y NOT, en la etapa intermedia y en la etapa de salida, porque es la etapa intermedia y la etapa de salida son las que utiliza esta compuerta para amplificar la señal y poder encender el LED, que el LED se enciende a 25 miliamperios. Y lo único que estaría cambiando entre las compuertas sería la etapa de entrada, ¿verdad? Con los transistores. Aquí tenemos nuestra matemática con las matrices correspondientes, y eso vendría siendo la serie número 2 del examen. Ahora vamos a pasar a la serie número 3. ¿En qué consiste la serie número 3? En hacer una compuerta XOR. ¿Cuál es la tabla de verdad de la compuerta XOR? Bueno, solo sí va a encender mientras los dos números que se están comparando van a ser diferentes. O sea que en 0, 0 va a ser 0, en 0, 1 va a ser 1, en 1, 0 va a ser 1 y en 1, 1 va a ser 0. Vamos a comprobar eso. Vamos a darle play a la simulación y vamos a empezar desde 0, 0. En 0, 0 no enciende LED, en 0, 1 enciende LED, al ser diferente los dos números que estamos comprobando. En 1, 0 es 1 y cuando es 1, 1 es 0. Estamos comprobando la tabla de verdad de la XOR. Y aquí tendremos su tabla de verdad, en donde son con los 23 milis también, y la etapa de entrada y la etapa de salida y la etapa intermedia vendrían siendo las mismas, siempre con los mismos valores de resistencia para todas las compuertas. Lo único que cambia, como he explicado anteriormente, siempre es la etapa de entrada, que se calcula a los voltios que nos están pidiendo, a la corriente que nos están pidiendo, que no exceda a los 23 miliamperios. Ahora, tanto la corriente de la etapa de entrada depende siempre de la corriente de la etapa de salida, ¿ya? Y aquí tenemos siempre nuestros cálculos con 23 miliamperios. También tenemos la NOT con 23 miliamperios. Los cálculos
Y solo vamos a pasar a explicar la cuarta serie del examen. ¿En qué consiste la cuarta serie del examen? Pues es una ley de Morgan también, en donde estamos comprobando que dos operaciones que estamos llevando a cabo tienen la misma tabla de verdad, ya sea una suma de dos términos o una multiplicación de dos términos, viene siendo la misma tabla de verdad. Entonces vamos a comprobar, tenemos dos operaciones en donde estamos comprobando si A más B es igual a A negado por B negado negado, y por eso tenemos nuestra esta tabla de verdad, en donde tenemos que A por B, o sea, A más B, perdón, solo si va a ser 1 mientras cualquiera de los dos valores de A o B esté encendido. Mientras los dos estén apagados, siempre va a mostrar un 0, que tenemos nuestra tabla de verdad. Ahora, con la otra operación que tenemos para ver si realmente es igual a A más B, tenemos A negado por B negado y esa operación negada. Entonces tenemos que A negado y B negado solo van a encender en la negadora cuando sea 0, y cuando es 1 va a ser 0, porque está negando la función. Entonces cuando es 0 va a ser 1, cuando es 0, 1, cuando es 1, 0, cuando es 1, 0. Y así mismo con B, cuando es 0 es 1, cuando es 1, 0, cuando es 0, 1, cuando es 1, 0. Y esa operación la estamos multiplicando. Entonces 1 por 1, 1. Y en la multiplicación solo va a encender sí, solo sí, las dos funciones que estamos comparando o multiplicando son 1. Las dos al mismo tiempo. Y cuando son diferentes muestra 0. Y luego esa operación la estamos negando, o sea que este 1 pasa a ser 0 y todos los ceros pasan a ser 1. Y como nos podemos dar cuenta, es el mismo resultado estamos recibiendo. O sea que si hay tautología tanto entre A más B como entre A negado por B negado y eso negado. Lo mismo pasa con la combinación de A por B, y eso es A negado más B negado y eso negado. Y pasa lo mismo. En la multiplicación solo va a encender media vez solo sean los dos verdad. Cuando los dos sean o verdad o falso al mismo tiempo, no va a encender. Y también tenemos esta negada, volvemos otra vez a negar las funciones. Lo que es 0 es 1 y lo que es 1 es 0. Y luego lo sumamos. Cuando al sumar cualquiera de las dos que tenga un 1 siempre va a ser 1, y ahora cuando tenga 0 siempre va a ser 0 porque estamos sumando. Luego a eso lo negamos, lo que es 1 se vuelve 0 y lo que es 0 se vuelve 1, y vamos a comprobar realmente que funciona esta tautología. Entonces vamos a partir la pantalla. Entonces vamos a empezar con el primero. Entonces vamos a darle play a la simulación. Entonces en 0, 0 es 0, 0, 0 es 0, en las 2 es 0. Ahora cuando yo encienda, cuando sea 1, va a encender los dos, enciende aquí, enciende aquí. Cuando es 1, 0, que ese es un 2, va a encender, enciende y enciende. Y cuando los dos estén en 1, va a encender, enciende, enciende, enciende y enciende. Y dentro de estas cajitas tenemos nuestras compuertas que posteriormente vamos a ver. Ahora vamos a inspeccionar si se cumple la tabla de verdad de la segunda comparación. Cuando está en 0, 0 va a ser 0, 0, 0. Cuando es 1, 0, 0 en las 2, 0 en las 2, 0, 0. Cuando es 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0 y 0. Y cuando las dos son 1, va a encender el LED. 1 y 1. Y dentro de estas cajitas, como he dicho anteriormente, están cada una de las compuertas. Se utilizan estas cajitas de multisim para que no se mire como en los casos anteriores hemos visto que es demasiada compuerta, para ver un poquito más ordenado todo nuestro circuito
Como pueden ver, ingresa y aquí está la compuerta AND, y así está dentro también la compuerta NOT. Vamos a ingresar dentro de la compuerta NOT y como pueden ver solo hay una entrada que es correspondiente a la NOT y la niega, y así es como estamos trabajando en todas las dentro de estas cajitas. Y los cálculos que los tenemos en la otra, que son iguales a, como hemos dicho, que solo cambia al ser los miliamperios, solo cambian la etapa de entrada y la etapa de entrada y la etapa intermedia. Ahora la etapa de salida siempre vendrá siendo 1 miliampere. Y eso es todo. Ese es el examen de la cuarta unidad de la clase de analógica.